quiero abordar otro tema del que escribes en la revista digital MX. Por cierto, le pido que busque estos reportajes que publican los colegas de MX. Escribes en Twitter un dato sobre el Huerco, ahora que hay un intenso debate sobre armas estadounidenses en manos de sicarios mexicanos. La mayoría de los pistoleros a su cargo usaban rifles de alto poder provenientes de Texas. Las empresas tejanas han hecho millones con la tropa del infierno, y te refieres a esto que también publican ustedes, la captura de Fernando de Jesús Rodríguez Adame, el Huerco, presunto líder de sicarios de la tropa del infierno, el brazo armado del cártel del noreste, desata balaceras y choques con el ejército por más de 36 horas en Nuevo Laredo. La Secretaría de la Defensa Nacional lo traslada a la Ciudad de México y abate a 8. Y veo que escribes esto que es escalofriante. Los sicarios al mando del Huerco en la tropa del infierno han usado armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos en sus enfrentamientos con el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, y han ultimado a cientos. Y esto sustenta la demanda que presenta el gobierno de México contra los fabricantes y distribuidores de armas. Dices que van 415 militares y policías asesinados con armas provenientes de Estados Unidos. Está muy fuerte el tema. Así es, Vicente. De acuerdo con las cifras que tiene el propio gobierno federal, desde el inicio de la declaratoria de la guerra contra el narco, hablamos de diciembre de 2006, específicamente el 11 de diciembre, que es cuando el entonces presidente Felipe Calderón declara la apertura del operativo conjunto Michoacán. Desde entonces y hasta este momento, 415 ex policías federales e integrantes de la Guardia Nacional han sido asesinados con armas que provienen del otro lado del Río Bravo. Estamos hablando de que esto sucede desde el 2006, al menos un asesinado, un informado cada 15 días. Y la detención del Huerco, como tú bien comentas, que publicamos en las redes sociales de MX, hace evidente que los principales clientes de estos 11 empresas armamentistas que están ya demandadas en un tribunal civil en Boston son responsables y no han ejercido los controles necesarios para que sus productos no lleguen hasta las manos de los cárteles de las drogas. El Huerco es el líder del brazo armado de la Tropa del Infierno, que es un grupo terriblemente violento, parte del cártel del noreste, que además, como característica macabra, aún peor, es un grupo que se dedica a hacer reclutamiento forzado con menores de edad, principalmente en Nuevo Laredo, en Matamoros y en Ciudad Victoria. Y ellos ejercen una violencia terrible, principalmente con armas provenientes de Estados Unidos. La mayoría de estas armas se venden en gun shows, y si alguien del público no conoce el término, probablemente lo va a escuchar en las próximas semanas. Un gun show es lo que, digamos, la traducción al español sería una feria de armas. Y una feria de armas es cualquier espacio donde llegan productores de armas, pero también revendedores, entusiastas de las armas, y entre ellos hacen negocio para pasarse una u otra arma usadas de segunda mano para poder hacer más grandes sus propios arsenales. Y son lugares donde, por la misma falta de regulación en Estados Unidos, acuden muchos traficantes de armas que después pasan las armas hacia México. Pasar un arma de México hacia Estados Unidos por la vía terrestre, Vicente, es muy complicado. Requiere de operaciones muy grandes, requiere de hacer grandes sobornos, de hacer escondites muy sofisticados. Sin embargo, pasar un arma de Estados Unidos hacia México por la vía terrestre es terriblemente fácil. Incluso hay anécdotas de traficantes de armas que pasan diferentes armas, Barretts, Colt, calibres 38, calibres 22, AR-15, AK-47, Barrett 50, incluso las pasan con el arma escondida abajo del asiento del copiloto. Es así de fácil. Y en el texto que tú comentas de MX, fíjate, y hablando un poco del negocio de los hidrocarburos y de toda la cadena productiva que atrae mucho al crimen organizado, narramos el asesinato de Juan N. Juan era un soldado de 22 años que fue asesinado en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, mientras patrullaba con otros compañeros, que los guachicoleros asociados al norte de Tamaulipas y en el sur de Texas no estuvieran pinchando la estación gigante número 1 de Pemex. Y de repente le cae una emboscada cerca de la medianoche del 9 de enero de 2019, estamos hablando de hace apenas 2 años, y las balas de una Barrett 50 le golpean en el tórax y en el hombro izquierdo.
Una Barrett 50 es un arma que se puede vender en Estados Unidos legalmente y cuya publicidad está dirigida a civiles, pero la publicidad es muy clara sobre el uso que se le da a esa Barrett 50. La mayoría de las imágenes y videos que la publicitan muestran a civiles en enfrentamientos con policías o con militares, lo cual te hace pensar que las empresas armamentistas están dirigiendo su publicidad justamente a civiles para poder tender emboscadas a las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente Juan N., a pesar de la rápida acción de la Sedena, a pesar de que le envían una ambulancia aérea para que lo lleve al Hospital Regional Militar de Monterrey, este joven soldado falleció por un choque hipovolémico, que básicamente murió desangrado, con muy poca sangre ya en el organismo. Y el caso de este soldado asesinado forma parte de la denuncia civil que presentó el gobierno mexicano contra estas 11 empresas armamentistas, en las cuales le dice, este asesinato se cometió con armas cuya venta no está en el control de Estados Unidos y las empresas deben pagar. ¿Cuánto deben pagar? El gobierno mexicano ha establecido una indemnización de al menos $10,000 millones. Una cantidad brutal que evidentemente es muy difícil de llegar porque hay que cuantificar vidas humanas perdidas por el asesinato de los cárteles armados con armas estadounidenses y son evidentemente cifras muy difíciles de poder comparar contra la vida humana. Pero ahí está ese caso y yo creo que el hecho de que se esté en el debate público la responsabilidad de las empresas de armas en Estados Unidos con la violencia en México nos va a dar todavía para mucho debate en las siguientes semanas y sobre todo también qué controles puede exigir México para que la exigencia de la seguridad de la frontera no venga solamente de Estados Unidos para acá, porque es un tema evidentemente de ida y regreso. Oscar, también publica